Vamos, hermano, abramos nuestra Biblia en Mateo 5:31. La palabra de Dios dice así: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y la enseñanza del Señor dice Mateo 5:32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, el que repudia a su mujer, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Otra versión de Mateo 5:31 dice: también se dijo antes, cualquiera que se divorcie de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Entonces el Señor acá introduce un nuevo tema, es el divorcio, pero el tema principal, el Señor sigue explicando acerca de su justicia, la justicia de Jesús, que es mayor que de los escribas y de los fariseos. Cuando dice también fue dicho, entonces ahí vamos a ver la enseñanza de los escribas, de los judíos tradicionalistas. Y el Señor nos va a mostrar cuál es la verdadera interpretación, y el ejemplo que en este caso pone es el divorcio. El divorcio que nunca estuvo en el plan de Dios. El divorcio es la separación de una pareja, un esposo y esposa, pero el Señor lo permitió. Y como ustedes saben, el divorcio es un tema que hoy en día se está hablando mucho. Los divorcios se están produciendo en mayor cantidad hoy más que nunca, pero también en los tiempos de Jesús el divorcio existía. Existía en los tiempos de Moisés. El divorcio es un tema que afecta a todos los niveles de la vida del ser humano, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel económico, en el aspecto social. Por ejemplo, en el aspecto a nivel emocional, produce tristeza, depresión, enojo, culpa, deseos de venganza, confusión, preocupación por el futuro, sentimientos de fracaso por no haber podido salvar su matrimonio, miedo a la soledad, a tomar decisiones equivocadas, remordimiento, etcétera, etcétera. Entonces el divorcio es un tema que afecta a todos los niveles del ser humano, personal, social, económico, etcétera, etcétera. Es un tema que inclusive en el trabajo, la persona que ya no puede, ya no rinde como debería de rendir, afecta en su desempeño, en su motivación, tiene dificultad para concentrarse, tomar decisiones. A nivel familiar, los hijos crecen inseguros, o sea, afecta, como les dije, a todos los niveles el divorcio. Entonces es un tema que en sí destruye lo que Dios ha creado, en este caso la familia. Entonces es un tema que incluso se ve dentro de las iglesias, y vemos que cómo las familias se van destruyendo, cómo las personas ya no son las mismas antes del divorcio. Pero la palabra de Dios es clara en cuanto a este tema sobre el divorcio. Ahora, el problema es por qué la gente no entiende sobre este tema, es que las personas, muchos dicen que vienen con ideas preconcebidas y tienen disposiciones carnales preconcebidas que hace que las personas dentro de la iglesia no puedan entender este tema del divorcio. La confusión existe dentro de la iglesia. Esta confusión también existe en el mundo. En el mundo dicen, por ejemplo, aquellos que están en contra de la familia, dicen lo mejor que la sociedad puede hacer es abolir la familia, porque la familia es el principal dispositivo que acondiciona un mundo desde el punto de vista imperialista del mundo occidental. Otros dicen, esta confusión acerca de la familia, el divorcio, dicen acerca de la familia, la unidad familiar debería desaparecer, dicen muchos, porque la familia es la que oprime, ha oprimido, esclaviza a la mujer. Esas son las concepciones que tiene el mundo.
Y muchos países están aprobando incluso leyes que otorgan cada vez más y más derechos, por ejemplo, a los homosexuales, y estas leyes principalmente atacan a la familia. Existe confusión dentro de la iglesia, existe confusión fuera de la iglesia, pero ¿qué es lo más triste en cuanto a este tema del divorcio? Lo más triste, lo peor que puede es que transgrede la voluntad de Dios, transgrede lo que la palabra del Señor enseña. La tragedia suprema del divorcio es que transgrede la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios en cuanto a este tema? Vamos a Mateo 19:8. El Señor les dice a los fariseos, a los judíos: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar o divorciar, separar a vuestras mujeres. Pero la palabra de Dios dice: más al principio no fue así. Mateo 19:8. Al principio no fue así. Al principio no fue así. Al principio, ¿cómo fue? Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y Mateo 19:6 dice, Jesús reitera enfáticamente y dice: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esa es lo que dice la palabra de Dios. Al principio no fue así. ¿Cómo fue al principio? Varón y hembra los creó, el hombre dejará su casa y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, una familia. Y el Señor reitera y dice: lo que Dios juntó, el hombre no lo puede separar. Pero ¿cuál era la enseñanza de los escribas y fariseos? Mateo 5:31. También fue dicho. Cuando dice fue dicho, se refiere a los antiguos rabinos, escribas, que habían desarrollado las tradiciones judías. Esas tradiciones decían que una persona podía divorciarse de su mujer tan solo por cualquier motivo. Podía repudiar, divorciarse de su mujer por cualquier motivo. En los tiempos de Jesús esto estaba sucediendo. Los judíos estaban divorciando y no tenían que hacer mucho papeleo. Agarraban un motivo cualquiera que sea, por ejemplo, que haya hecho quemar la comida o que le haya hecho quedar mal delante de las personas. Era un motivo suficiente para que estos judíos se divorciaran de sus esposas. Entonces es eso lo que el Señor viene a enseñar aquí, que esta enseñanza de los judíos no era la correcta interpretación del Antiguo Testamento. Estas tradiciones que los judíos habían hecho también estaban en base a la palabra de Dios, en base al Antiguo Testamento. Ahora, la palabra divorcio viene del hebreo que significa despido. En el vínculo matrimonial significa repudiar, despedir, divorciar. Eso es lo que significa el divorcio. Repudiar, despedir y divorciar. Como les decía, la enseñanza rabínica estaba realizada en base a la enseñanza del Antiguo Testamento. Si vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1, ahí es donde vamos a encontrar la palabra repudio, que en otras palabras es el divorcio. Y ese es el versículo que los judíos tradicionalistas usaron para divorciarse por cualquier motivo. Dice así la palabra de Dios en Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio.
y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Versículo 2 del capítulo 24 de Deuteronomio. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, con el que se casó, y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Gloria al Señor. Entonces, son esos versículos del Antiguo Testamento que hablan acerca del divorcio. Ahora, en estos versículos hemos encontrado la palabra adulterio. No, entonces el tema de estos versículos no es el adulterio. En estos versículos el tema principal es el divorcio. No, más bien está hablando acerca de una mujer que es repudiada por su marido. En estos versículos no ordena el divorcio, más bien muestra cómo el divorcio inapropiado, un divorcio realizado, una separación por cualquier motivo, lleva al adulterio, la cual resulta en una deshonra hacia la mujer. Entonces, por medio de Moisés, Dios reconoció y permitió el divorcio bajo ciertas circunstancias, cuando estaban acompañadas de una carta. Sin embargo, el propósito de estos versículos de Deuteronomio 24, versículo 1 al versículo 4, no fue promocionar el divorcio, sino evitar que el primer marido se vuelva a casar con la mujer repudiada, impedir el capricho cambiante del primer marido. Eso dice Deuteronomio 24:4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar. Entonces acá hay un círculo vicioso. Si este marido la repudia, se divorcia por cualquier motivo y luego quiere volver a casarse, eso es lo que Moisés estaba prohibiendo en el libro de Deuteronomio. Pero si es que había una cosa indecente en la mujer, el hombre podía darle una carta de divorcio, una carta de despedida hacia su mujer. Por eso es que en Mateo 19:8 Jesús les explicó a los fariseos diciendo, Mateo 19:8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Ese es el fundamento, la base bíblica por la cual los judíos estaban divorciándose por cualquier motivo de sus esposas, tomando como base Deuteronomio 24, y el divorcio era muy frecuente en los tiempos de Jesús. Ahora, el Deuteronomio 24:1 dice que el divorcio era permitido cuando el marido encontraba alguna cosa indecente. ¿Qué será esa cosa indecente? La cosa indecente, algo detestable, algo reprochable, como dicen otras versiones. Una traducción literal de esta palabra, cosa indecente, sería la desnudez de una cosa, desnudez. Y viene de una palabra que significa desvestir, destapar, descubrir. Entonces la idea es de descubrir o destapar algo en la esposa que el esposo desconocía antes. No se sabe qué incluía la palabra inmundicia. Algunos dicen que se refiere a una exposición
indecente y repetida. Ahora, esta palabra indecente que usa Deuteronomio, puedes divorciarte de tu mujer cuando encuentres alguna cosa indecente en la mujer. Esta palabra también se utiliza un capítulo previo a Deuteronomio 24, en Deuteronomio capítulo 23, 13. Y ahí está hablando del excremento humano. Dice Deuteronomio 23, 13, tendrás también entre tus armas una estaca y cuando estuviere allí fuera, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que Él no vea en ti cosa inmunda. Ahí la palabra se repite, cosa inmunda, cosa indecente, algo detestable, y se vuelva en pos de ti. Como ustedes saben, el excremento es un acto inmundo y repetitivo que no podía estar descubierto y habría que taparlo cuando es lo que Moisés ordenó. Entonces, el único motivo por el que Moisés permitió el divorcio era porque en la mujer iba a encontrar algo indecente y podía darle la carta de divorcio. Esta carta de divorcio hacía que la mujer le daba derecho a que podía volverse a casar y después el primer marido no podía volverse, si se arrepentía, no podía volver a casarse con esta mujer. Entonces la idea es que el hombre después de casarse encontraba en su esposa algo inmundo, indecente. Entonces, ¿qué puede ser esa cosa indecente? Muchos teólogos dicen que podría ser todo tipo de comportamiento impropio, vergonzoso, indecente o indecoroso que avergüenza al esposo de una mujer y que es repetitivo. ¿Qué podría ser? El adulterio, en Deuteronomio no habla del adulterio. El adulterio no puede referirse al adulterio porque el adulterio, la palabra de Dios dice que aquellos que adulteran, en Levítico 24, 20, 10, cuando un hombre y una mujer adulteraban, los dos debían de ser muertos. Entonces aquí no puede ser el adulterio. Entonces, ¿qué es lo qué podría ser esa cosa indecente? No sabemos, pero es algo repetitivo, algo vergonzoso. Incluso podríamos hablar de muchas perversiones sexuales que algunas personas tienen, como la zoofilia, no es un adulterio, la necrofilia, o sea, relaciones sexuales con muertos, relaciones sexuales con animales, incluso podría ser la falta de virginidad a causa de que esta mujer antes de casarse tenía muchas parejas sexuales, etcétera, etcétera. Pero ese es uno de los motivos por el que Moisés permitió dar la carta de divorcio a su mujer cuando el marido encontraba una cosa indecente. ¿Qué tipo de indecencia llevaría a la carta de divorcio? Pueden ser, como les dije, pecados de infidelidad, promiscuidad, que se cometían incluso sin llegar al acto mismo del adulterio, ¿no? Incluso la falta de virginidad, como les decía. Pero Deuteronomio 24 es bien claro, no está hablando del adulterio, no está dando un permiso para el divorcio, solo Moisés está permitiendo porque algo indecente había en la mujer. Y el pasaje supone que un divorcio en condiciones apropiadas, acompañado por una carta, era permitido. No ofrece una salida divina para el divorcio. Deuteronomio 24 no es una autorización de Dios para el divorcio, más bien muestra que a menudo lleva al adulterio. Cuando el divorcio se realiza por cualquier motivo y esta mujer hace que con el hombre que se vuelva a casar, el hombre adultera, y si es que ese hombre se quiere volver a casarse con la adulterada, vuelve a adulterar. O sea, ese adulterio se va promoviendo, se va
expandiendo, se va multiplicando. No es, dentro del plan de Dios no está permitido el divorcio. O sea, no, Dios no ordenó el divorcio, Dios permitió el divorcio, pero no estaba dentro del plan de Dios. Sin embargo, la tradición rabínica interpretaba las palabras de Moisés como un mandato. Lo que Dios había provisto como un permiso excepcional, lo habían convertido en un derecho legal. Entonces, acerca del divorcio, hermanos, para poder entender y comprender mejor, tiene que entenderse en base a la enseñanza sobre el matrimonio. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del matrimonio? Jesús enseñó lo que enseña el Antiguo Testamento. Mateo 19:3. Entonces dice la palabra de Dios, vinieron a él los fariseos tentándole, querían encontrar un error al Señor. Entonces dice que vinieron los fariseos tentándole y le preguntaron acerca del divorcio, diciéndole, Mateo 19:3, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? O sea, ¿está permitido divorciarse del hombre de su mujer por cualquier causa? El Señor les respondió y les dijo, ¿no habéis leído lo que los hizo al principio? Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso es lo que el Señor respondió a estos fariseos que estaban divorciándose muy frecuentemente. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer? La respuesta del Señor al final fue, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Es lícito divorciarse? Nuestra respuesta es, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Está permitido divorciarse? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y siguen cuestionándole estos fariseos al Señor y le dijeron, Mateo 19:7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, dio un permiso, pero eso no está en el plan del Señor. Fue un permiso excepcional por la dureza del corazón del ser humano, porque el hombre, la mujer, no puede amar como Dios quisiera que, así como Dios nos ama a nosotros somos infieles, cada vez le traicionamos. Israel fue una nación adúltera, fornicaria, se metía con muchas naciones, pese a eso el Señor siempre los perdonaba. Incluso tiene planes para los tiempos finales con Israel adúltera. Y el Señor dice acá, por la dureza de vuestro corazón, o sea, como ustedes no pueden perdonar como Dios perdona, es que Dios os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero más al principio no fue así. Al principio fue varón y hembra, hombre y mujer, y lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre, dice la palabra de Dios. El Antiguo Testamento acerca del matrimonio es claro, enfático. En Génesis 2:24, el hombre estaba viviendo solo en el jardín del Edén y el hombre se sintió solo, lo hizo dormir y de la costilla del hombre creó a la mujer. Inmediatamente que Dios creó a la mujer de una parte del hombre, las palabras del Señor fueron, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Desde el principio Dios instituyó el matrimonio. El matrimonio es una institución de Dios, no es algo creado por los seres humanos. Estamos hablando del libro de Génesis. Inmediatamente creó a la mujer. Dios dijo al hombre: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio lo podemos ver en este versículo. El matrimonio es el plan de Dios, no es un plan del hombre para la sociedad. Toda pareja casada o que hayan estado casados alguna vez, sean creyentes o no sean creyentes, participan en una unión establecida por el Creador mismo. El matrimonio es una institución de Dios, no es algo de los seres humanos. Desde el principio Dios quiso que el matrimonio fuera una unión monógama, un hombre y una mujer. Dice Génesis, por tanto, dejará el hombre y se unirá a su mujer. Está hablando en singular, unión monógama. Aquí no está hablando de la poligamia, no está hablando de que un hombre puede tener sus 100, 200 mujeres. Un hombre, una mujer y serán una sola carne, unión monógama, un hombre y una mujer. Y lo que Dios también quiso decir es que el matrimonio fuera para toda la vida. Cuando dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, la palabra unir transmite la idea de apego firme, permanente, como un pegamento. Cuando colamos algo entre dos cosas con un pegamento fuerte, imagínense cuando Dios une, eso no se puede unir, lo que Dios ha unido no puede unir, y si es que se separa el hombre, lo separa, existen cicatrices, existen dolor, las consecuencias que estamos viendo hoy en día en el divorcio. Entonces el Señor quería que el matrimonio fuera para toda la vida. La unión que hace Dios, el hombre no lo puede separar. Y que el matrimonio fuera el único patrón de unión entre hombres y mujeres. Serán una sola carne. Así es, hermanos, hermanas, esa es la enseñanza del Antiguo Testamento acerca del matrimonio. En el matrimonio, el hombre y una mujer están unidos y se vuelven en una sola carne, una unidad espiritual, una unidad física que alcanza las mismas profundidades de su alma. Según el diseño de Dios, el matrimonio debe ser la fusión de dos personas en una unidad, la mezcla de dos mentes, dos voluntades, dos emociones, dos espíritus. Es un vínculo que el Señor quiere que no se separe mientras ambos cónyuges estén vivos. El Señor creó el sexo y la procreación para que fueran la expresión más plena de esa unidad. Y las intimidades del matrimonio no son para compartirlas con ningún otro ser humano. El hombre dejará a su mujer, se unirá y los dos serán una sola carne. Ese es el plan de Dios para los seres humanos, para la raza humana. La pregunta que ahora vamos a hacer es la siguiente. ¿Cuál es el origen del divorcio? ¿Cuál es el origen de la separación del hombre y la mujer? ¿Cuál es el origen de la separación de este vínculo perfecto que Dios ha creado? La respuesta es el pecado. Una de las consecuencias más inmediatas y perjudiciales después de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén fue la destrucción de la relación feliz, amorosa, cariñosa entre esposo y esposa, en este caso de Adán y Eva. En el huerto del Edén, Adán y Eva habían gobernado juntos. El matrimonio estaba en el plan de Dios. Dios lo unió, Dios los juntó, Dios creó una pareja, Dios creó a la mujer
para que sea la compañera de Adán. Y entonces estaban viviendo bajo esa bendición que Dios había creado en el jardín del Edén. Adán como la cabeza y Eva como su ayuda idónea. Adán daba una dirección amorosa, cariñosa, comprensiva de liderazgo. Eva era el apoyo amoroso, sumiso y voluntario. Adán y Eva estaban totalmente dedicados al Señor, dedicados al uno y al otro. Sin embargo, con la caída en el Edén comenzaron los problemas en todos los ámbitos de la existencia terrenal, incluidos los problemas en el matrimonio. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 8. El primer pecado del ser humano produjo separación entre el hombre con Dios. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, el hombre y su mujer se escondieron. ¿Qué produjo el pecado? Separación entre Dios y el hombre. Eso podemos ver en Génesis 3:8. Cuando escucharon la voz de Dios, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El primer pecado del ser humano produjo separación entre el hombre y la naturaleza. Génesis 3:17. Y al hombre dijo, maldita será la tierra por tu causa. Versículo 18, espinos, cardos te producirá y comerás plantas del campo. El pecado produjo separación del hombre y la naturaleza. Y en este caso, el tema que estamos hablando, el pecado produjo la separación entre el esposo y la esposa. Génesis 3:16. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, estas palabras son la base para decir que el pecado produjo la separación entre el esposo y la esposa. Tu deseo, le dice a la mujer, será para tu marido. En otras palabras, mujer, tú desearás dominar a tu marido. ¿Cuál es la tendencia natural de la mujer? La mujer que tiene una naturaleza pecadora hoy en día, y desde el Génesis eso fue, querer dominar a su marido. Pero dice ahí, él gobernará, él se enseñoreará de ti. Entonces el deseo de Eva era querer dominar a su esposo. Tu deseo será para tu marido. Desearás controlar a tu marido. Desde ese momento comenzó el feminismo, la liberación femenina. Las esposas tendrían el deseo de controlar a su esposo. Y esa realidad la vemos hoy en día y es una de las causas del divorcio. No hay entendimiento. La mujer quiere controlar a su marido. Y desde ese momento también nació el machismo, cuando dice, él se enseñoreará de ti. El esposo tendría un firme control sobre su esposa. El feminismo, el machismo, no son temas actuales que hoy en día estamos hablando, son temas que se describen en el Génesis y el pecado es lo que produjo eso. Tú desearás dominar a tu marido, pero él se va a enseñorear, él va a gobernar sobre ti. Machismo y feminismo son la causa principal del divorcio. El pecado produjo esas dos tendencias dentro del matrimonio. Pero cuando nosotros venimos a los pies del Señor, cuando nosotros, la pareja, ambas parejas, marido y esposa, se convierten al Señor, entregan su vida y su corazón delante de Dios, esta maldición desaparece. Ya no hay más machismo, ya no hay más feminismo, ya no hay eso de la liberación femenina, las mujeres oprimidas, las mujeres mandamos.
viene el hombre y empieza a golpear a su mujer. Eso del machismo y el feminismo son una de las principales causas que producen el divorcio, y el Señor lo describió en el libro de Génesis en el principio, después de la caída del hombre y la mujer. Entonces, si nosotros, mujeres, queremos dominar, controlar a nuestros esposos, lo único que estamos haciendo es vivir una maldición de Dios y estamos dando lugar a esa maldición, pero como hijos de Dios tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Eso del machismo, eso del feminismo, es una maldición que Dios puso a causa del pecado. El machismo, la liberación femenina, han corrompido el plan divino para el matrimonio. Y una de las consecuencias más trágicas de esa batalla es la inclinación al divorcio, la guerra de los sexos, como hoy en día se lo llama, y es más fácil divorciarse que tratar de solucionar los problemas. Pero a la luz del plan perfecto de Dios para el matrimonio, plan que se observó cuando Adán y Eva vivieron en el huerto del Edén, es que el divorcio es como querer cortarse una mano o un pie a causa de una astilla que se ha introducido en alguna parte de nuestros miembros. Es más fácil sacar la astilla y sanar la herida, pero ¿qué hacen los hombres? Acuden al divorcio. El divorcio es como querer cortarse un miembro del cuerpo. En lugar de tratar de sacar la astilla, tratar cualquier problema que surge entre esposo y esposa, tratan de solucionar el problema destruyendo la unión y acudiendo al divorcio. De esa manera, destruyen una unión que Dios mismo ha creado. Por eso es que el Señor Jesús, de manera enfática e sin equivocaciones, declaró, Mateo 19:6, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No puede separar del hombre. Dios no desea que la unión del matrimonio se rompa. El divorcio es un rechazo a la voluntad de Dios y una destrucción a su obra. Y la seriedad con la que Dios toma el matrimonio, por ejemplo, se ve en el castigo por el adulterio. ¿Cuál es el castigo por el adulterio? Según Dios y lo que practicaban los judíos, la muerte. Levítico 20:10. El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. La seriedad con que Dios toma el matrimonio se ve en 2 de los 10 mandamientos, se relacionan con la santidad del matrimonio. Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Éxodo 20:17, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y también podemos ver cómo el Señor toma en serio el matrimonio con la enseñanza de Jesús en Mateo 5:28. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El adulterio está prohibido tanto para el cuerpo como para la mente. Esa es la enseñanza del Señor acerca del matrimonio. Dios estableció el matrimonio como la unión física, espiritual y social de un hombre con una mujer, una unión de por vida, y nunca debe violarse ni romperse. Gloria al Señor. Dios confirma su odio absoluto al divorcio cuando escribe en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 13. Vamos al libro de Malaquías 2:13. Cuando los israelitas estaban cometiendo adulterio y llevaban su ofrenda a Dios, Dios no los recibía, y estos hipócritas se preguntaban, ¿por qué? Vamos a Malaquías 2:13. Dice la palabra de Dios, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor,
así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Más adelante dice, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Versículo 16, 2:16, Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Jehová, Dios de Israel, aborrece el divorcio. Gloria al Señor. Otra versión de Malaquías 2:16 dice, pues yo odio el divorcio, dice el Señor. Gloria al Señor. Sin embargo, muchas personas hoy, dentro de las iglesias inclusive, afirman estar dirigidas por el Señor para divorciarse y tener la paz de Dios después que han abandonado a sus cónyuges. No obstante, Dios sigue declarando por medio de Malaquías que odia el divorcio. No hay excepción. Puede ser un pastor que sufre supuestamente por la mucha opresión de su pareja, pero la respuesta de Dios es odio el divorcio, porque Jehová Dios aborrece el repudio y por tanto da este mandato, Malaquías 2:16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Otra versión dice, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. La infidelidad es una de las principales causas de divorcio. Siendo infieles, siendo adúlteros, infieles, queremos venir a la iglesia y dar ofrendas al Señor y el Señor no recibe ningún tipo de ofrenda, mas el Señor ordena a este varón a que no sea infiel a su pareja. Entonces los fariseos estaban malinterpretando la enseñanza de Deuteronomio, pero no habían tomado en cuenta la enseñanza del libro de Malaquías, donde dice Dios bien claramente que odia el divorcio. Sin excepción, el divorcio es un producto del pecado y Dios lo odia. Él no lo ordena, no lo respalda, no lo bendice, solo lo permitió. Y los fariseos habían hecho una mala interpretación de Deuteronomio y como a un permiso lo habían vuelto en un mandato para el divorcio. Y eso se evidencia en Mateo 19:7 cuando dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y si vamos a Deuteronomio 24, ahí está Moisés mandando a que se divorcien o está permitiendo el divorcio. La respuesta es solo un permiso, no es un mandato. El pasaje no manda ni condona el divorcio, simplemente lo reconoce como una realidad. Es una realidad que existe en este tiempo, en los tiempos del Antiguo Testamento, y así como el divorcio era una realidad, si vamos a Isaías 51, otra realidad que estaba sucediendo en ese tiempo es que Israel, Dios le dio una carta de divorcio a Israel porque Israel, por sus rebeliones, dice, fue repudiada vuestra madre. Isaías 51, vamos a leer, así dice la palabra del Señor. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que vuestras
he aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Había algo inmundo dentro de Israel, la cual era la idolatría, la rebelión, la desobediencia, y el Señor los despidió, se divorció de Israel. Pero más adelante, en otro libro, en Jeremías 3:1, dice, vemos la misericordia de Dios. Después de las abominaciones que Israel había cometido, Dios le dijo en Jeremías 3:1, tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuelve a mí, dice Jehová. Aquí vemos la misericordia de Dios, el espíritu perdonador de Dios para la adúltera, fornicaria Israel. Y es una enseñanza para que sus hijos también perdonen. El Antiguo Testamento no ordena el divorcio, más bien ponía restricciones a la mayoría de las referencias del divorcio. Gloria al Señor. En un caso único, Dios permitió el divorcio a través de su sacerdote Esdras. Esdras capítulo 10, versículo 1, dice la palabra del Señor. Mientras oraba Esdras, voy a ir más adelante, se juntó a él una muy grande multitud de Israel. Hombres, mujeres, niños lloraban el pueblo amargamente. Versículo 2. Entonces, estas personas dijeron a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de las tierras, gloria al Señor, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, dice esta gente, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos, nos divorciaremos, nos separaremos, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Entonces, más adelante, versículo 5, dice, se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué permitió Esdras el divorcio en este capítulo 10:1? Porque la existencia del pueblo, su pacto estaba amenazada. Deuteronomio 7:1 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra de la cual entrarás para tomarla, no emparentarás con ellas, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. 7:4, porque desviará a tu hijo en pos de mí, le alejará a esa persona que no es creyente israelita, le vas a alejar, lo va a alejar de mí y servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y destruirá pronto. Pero esa sola excepción, el llamado de Esdras al divorcio, es un ejemplo histórico extremo de seguir el menor de los males, y se aplica solo a la nación del pacto de Israel en esa única situación. ¿Por qué? Estaban incumpliendo algo que Dios había prohibido. Israel no podía tener esposas, los israelitas no podían tener esposas o esposas de otras naciones, porque estas personas de otras naciones los iban a separar del verdadero Dios al cual servía el pueblo de Israel. Pero el mensaje de Dios contra el divorcio es un mensaje perdonador, es un mensaje restaurador, es un mensaje que vemos en la historia de Oseas y su esposa, su mujer Gomer. Si vamos al libro de Oseas, vamos a encontrar esta historia. Todo el libro de Oseas es una descripción del amor perdonador y paciente de Dios por Israel, personificado por el amor perdonador y paciente de Oseas
hacia su esposa Gomer. Gomer, su esposa, se prostituyó, incluso después de estar casado con Oseas, abandonó a Oseas, le fue infiel en toda forma posible, pero Oseas fue fiel y perdonador a pesar de lo que su esposa le hizo. Tal como Dios es fiel y perdonador, haga lo que haga su pueblo. Dios es fiel y perdonador. Y la Biblia compara la unión de Cristo con la iglesia, con la unión del hombre con su mujer en el matrimonio. Las enseñanzas que el apóstol Pablo habla acerca de Cristo con la iglesia los relaciona casi siempre con el matrimonio. La manera como ve Dios a su iglesia debería ser la misma manera de su pueblo. ¿Cómo Dios ve a su pueblo? Dios constantemente nos perdona, pese a que nosotros le somos infieles constantemente. De esa misma manera, el pueblo de Dios debería ser perdonador hacia su pareja constantemente. Ese es el mensaje del libro de Oseas, esa es la enseñanza de Cristo con su iglesia. La manera como ve Dios a su iglesia debería ser la misma manera de su pueblo. ¿Cómo es la manera de Dios? Amar, perdonar, arrepentirse, buscar la restauración del cónyuge que está dispuesto a ser restaurado. Aunque el matrimonio de Oseas y Gomer es principalmente un símbolo de la relación de Dios con Israel, también es una ilustración de cómo tratar con la pareja matrimonial descasiada. El amor perdonador de Dios busca mantener juntos a los cónyuges. Esa es la actitud de Cristo en su relación con la iglesia. Eso podemos verlo en Efesios 5:22. Las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En un matrimonio debe haber amor perdonador, gracia restauradora, cualidades que hacen del matrimonio un símbolo de amor perdonador y gracia perdonadora de Dios. Ir tras un divorcio es ir contra la voluntad de Dios. Es ir contra todo lo que el Señor nos manda en su palabra en el Antiguo Testamento. Dios aborrece el divorcio. Entonces, para que esto no suceda, las casadas deben estar sujetas a sus maridos. Y los maridos deben estar sujetas al Señor. Pero ¿qué pasa cuando el marido no se sujeta al Señor? Por eso es que yo no me sujeto a mi marido, dicen las mujeres, y por eso me voy a divorciar. No. Existen enseñanzas que dicen que la mujer puede santificar a su marido incrédulo. Pero existe un plan perfecto de Dios para el matrimonio y el plan es que sea de por vida. Dios no aprueba, no ordena el divorcio, solo lo permitió. Y esa es la enseñanza tergiversada de los escribas y fariseos, la cual estaban enseñando al pueblo de Israel. Mateo 5:31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Esta es una enseñanza mal interpretada por los ancianos, rabinos y escribas. En Mateo 5:32 el Señor nos enseña cuál es el verdadero significado acerca del divorcio, y eso lo vamos a ver en la siguiente oportunidad que Dios nos dé para compartir su palabra, hermanos. Amén. Gloria al Señor, hermanos, pongámonos de pie para darle la gloria y honra a nuestro Señor por las cosas que hace, por las cosas que
nos dio y por todo lo bueno que podemos recibir de Él, como la restauración de nuestros hogares, la restauración de los hogares dentro de un matrimonio cristiano. Un matrimonio cristiano no puede ser igual que un matrimonio mundano. El matrimonio es una unión establecida por Dios y esta unión, este establecimiento no es solo para los creyentes, es también para los que no son creyentes. Señor, te damos gracias por todo lo que hemos compartido esta mañana. Jesucristo, Martín de Paz.